Ese va a ser el reto. Es que ellos nunca ocultaron de que es la continuidad. Y ella ganó por López Obrador, es lo que decía, a ver. Y ella está ganando por el López Obradorismo, la 4T, punto. Y eso es bueno, a ver, eso es lo que el pueblo quiso, y lo quiso bien. Yo también creo que, obvio, a nadie nos conviene que se peleen, ni queremos que el rompimiento, como terminaron otros presidentes, a muerte. Pero por eso va a ser el reto, reitero, es decir, porque ya la que gobierna es Claudia Sheinbaum, la presidenta es Claudia Sheinbaum, la que tiene el poder es Claudia Sheinbaum. Por eso va a ser muy difícil que alguien le quiera imponer el mismo López Obrador. Va a estar interesante. A ver, una mirada internacional, una mirada política con nuestra colaboradora Brenda Estefan. Ella como una excelente analista, la verdad, colaboradora. Hace mucho no te escuchábamos, mi querida Brenda Estefan. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con la llegada de Claudia Sheinbaum y en el mundo? ¿Cómo se ve este evento histórico y los retos? Brenda, bienvenida, buenos días. Querido Luis, muy buenos días. Pues en efecto, desde el triunfo de Claudia Sheinbaum hubo gran expectativa a nivel internacional por el hecho de que México tuviera su primera mujer al mando del país, incluso la primera jefa de Estado a nivel de América del Norte, ¿sí? A nivel México, Estados Unidos y Canadá, y creo que el perfil mismo de Claudia Sheinbaum llamó la atención, fue motivo de mucho análisis en los medios de comunicación. Sin embargo, López Obrador le deja una situación internacional pues muy debilitada, un México poco presente en el mundo, una imagen de nuestro país muy deteriorada, en donde las noticias que se leen en otras latitudes sobre México tienen frecuentemente que ver con la inseguridad, con el narcotráfico, y no necesariamente son buenas noticias. Entonces, creo que ella tiene una enorme labor por delante para buscar reconstruir ese papel de México en el mundo, esa silla que ha quedado vacía estos 6 años, en donde el presidente pues ha decidido no asistir a las reuniones del G20, de la CELAC, del APEC. Prácticamente han sido contadas las veces en las que hemos visto, en la que vimos al presidente López Obrador en foros internacionales. Parece que ella tendrá otra visión que estará un poco más presente en este tipo de espacios, que será fundamental, Luis, para avanzar los intereses de México en el mundo. ¿Cómo la ves a ella? Es decir, es el contexto. ¿Y cómo la ves en su intención y su perfil? Pues mira, la veo más consciente de la importancia del mundo. Incluso ella, antes de tomar protesta como jefa de gobierno en la Ciudad de México, hizo una gira internacional en donde estuvo sentada con líderes de otras grandes ciudades, y eso creo que es una buena señal. Es una señal de que entiende que México no es una isla y que hay que buscar mejores prácticas en otras latitudes, hay que tender lazos, puentes con otras ciudades, en este caso países. Creo que esa es una buena señal. Nombró en su gabinete a 3 personas que conocen el quehacer de la política internacional y la diplomacia. Por un lado, Alicia Bárcena, que pasa a Semarnat. Por otro lado, Marcelo Ebrard, que estará en Economía, y el mismo Juan Ramón de la Fuente, que estará en Cancillería. Entonces, 3 de los miembros del gabinete pues tienen un conocimiento y profundo, digamos, de la política exterior. Ahora, la veo a ella no necesariamente rompiendo con la visión de la línea que tiene que seguir México en política exterior. La mayor muestra es el tema de España, con la no invitación al rey de España, en donde decidió sumarse, digamos, a la visión de Beatriz Gutiérrez Müller inicialmente, porque ese argumento inicialmente viene de la esposa de López Obrador, después lo adopta López Obrador, y finalmente Claudia Sheinbaum decide con esta idea de seguir pidiendo a España el perdón, y mientras tanto, si ellos no contestan, pues mantener una relación tensa con un país con el que tenemos enormes vínculos culturales, políticos, económicos, sociales, familiares, y que
es de gran interés para México esa relación por términos de economía. Es el segundo mayor inversionista en México, 10% de las inversiones extranjeras directas que llegan a nuestro país vienen de España. Y también porque en Madrid, de alguna forma, es nuestra puerta natural para entrar a Europa, ¿no? Para tener una mejor relación con otras capitales europeas. Y en este momento de enorme polarización internacional nos convienen estas alianzas, pues para tender puentes con países que puedan sumar a nuestras causas en el escenario internacional. Y pues sin embargo se decide por lo pronto poner tensión en la relación. La respuesta de Madrid fue muy clara, de no enviar a nadie a la toma de protesta, lo que nunca había sucedido. Y yo creo que pues no vamos a ver una distancia muy grande en términos ideológicos, en donde seguramente seguirá habiendo pues cercanía con países como Cuba, como Nicaragua, con Venezuela, estas tres dictaduras de América Latina. Y bueno, difícil todavía saber si se querrá desmarcar un poco de algunos casos en donde haya pues abusos de derechos humanos, cosa que López Obrador no hizo, si se trataba de un gobierno de línea ideológica similar a la suya, a pesar de que hubiera estos violaciones flagrantes a los derechos humanos. El presidente optó por callar bajo el argumento de la no intervención, ¿no? Intervenía o no intervenía en otros países de acuerdo a sus filias y fobias ideológicas y no de acuerdo pues a los derechos humanos, al derecho internacional o incluso a los intereses de México. Entonces, bueno, creo que ahí el riesgo es que ella vuelva a abrazar estas banderas que hacen que la ideología vaya por delante del interés del Estado mexicano. La política exterior debe ser para defender los intereses de México y los mexicanos, no para defender la visión de un grupo u otro de personas. Y en ese sentido, pues hacemos votos para que en efecto la política exterior sea de Estado, ¿no? Y no de grupo. ¿Cómo ves la presencia de Jill Biden, la esposa de Joe Biden, el presidente? No vino el presidente. ¿Cómo quedamos con Estados Unidos y lo que viene? Digo, vamos a ver ahorita el discurso de la presidenta, ciertamente, que va a ser la pieza de discursiva, va a ser muy importante para perfilar lo que viene. Que yo también creo, la ideología, los sellos de la 4T no se esconden, ¿eh? Digo, a nadie nos han engañado. A diferencia del PRI-PAN, que era simulación, el PRIAN, 4T es lo que vemos. Es decir, no se esconden. Eso es lo que ellos promulgan. Pero en ese contexto, vaya, ¿cómo ves cómo quedamos con Estados Unidos? Con lo que viene. Pues la relación con Estados Unidos en este momento es de enorme incertidumbre, porque si bien somos su mayor socio comercial, incluso exportamos más a Estados Unidos que la misma China en este momento a partir de 2023. No obstante, tanto la reforma judicial como las posibles reformas para desaparecer los organismos autónomos pues han generado enorme preocupación entre el sector privado estadounidense, que teme pues por la certidumbre para estas inversiones que hay por parte de empresas estadounidenses en México. Eso sumado a la falta de coordinación en materia de seguridad, lo vimos muy claro con el tema del Chapo, en donde el gobierno de México dijo que ellos ni se habían enterado con lo del Mayo Zambada y el hijo del Chapo de este operativo. Entonces, no hay cooperación en materia de seguridad. En temas económicos hay mucha reticencia, incertidumbre, preocupación por los riesgos que implican los cambios con la reforma del Poder Judicial respecto a la certidumbre que requieren las inversiones que buscan operar a largo plazo. Y el tema migratorio, pues muy álgido, porque es un tema central para el electorado estadounidense y por tanto vemos cómo en la campaña en Estados Unidos tanto Harris como Donald Trump pues han sido muy duros con el tema migratorio. Incluso Harris, que podría ser un poco más moderada, estuvo en Arizona, en Douglas la semana pasada con un mensaje muy firme, muy duro, que parecía más de republicanos que de demócratas, pero esto obedece a que el electorado estadounidense quiere una mano más firme en materia migratoria. 54% de los estadounidenses, de acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos, buscarían que haya una deportación masiva. ¿Están de acuerdo con una deportación masiva? Entonces, pues esto se refleja en las dos campañas políticas. Estuvo durísima, ¿eh? Exactamente, ayer analizábamos en Douglas, no me acuerdo, en Douglas, al menos en este siglo no había venido a un presidente tan cerca. Y a ver, y es lo que decíamos ayer, a ver, gane Trump o gane ella, la guerra está cantada, ¿eh? El tiro está cantado contra los cárteles. Está cantadísimo. Contra los cárteles y contra la migración. O sea, podemos esperar proteccionismo comercial en Estados Unidos, llegue quien llegue.
podemos esperar una mano muy dura en materia de control fronterizo y migratorio. Y también con el tema de los cárteles de la droga. Los tres temas van a ser duros, llegue quien llegue. Ahora, las formas sí son distintas. Kamala Harris, si llegase a la Casa Blanca, tendría pues en el tema de migración, pues un respeto hasta cierto punto por los derechos de los migrantes. Eso no implica que no haya deportaciones masivas, ¿no? El discurso no es el de Trump de que el migrante envenena la sangre de Estados Unidos y criminalizar al migrante y hacerlo responsable de pues la delincuencia en Estados Unidos y la violencia. No es ese mismo discurso, y esto sí tiene un impacto en la vida real, porque durante el periodo de gobierno de Donald Trump aumentaron 20% los crímenes de odio contra la comunidad migrante, muchos de ellos pues latinos y mexicanos, ¿no? Entonces, claro que las formas pueden ser distintas, pero podemos esperar que va a haber una relación compleja, y que Claudia Sheinbaum, llegue quien llegue a la Casa Blanca, tendrá que trabajar de la mano de él o ella para fortalecer esta relación, porque es del mayor interés de nuestro país. Cuando llegó la 4T al poder, dijeron que iban a disminuir la dependencia comercial con Estados Unidos, que iban a diversificar el comercio. En ese entonces, hace 6 años, el 80% de nuestras exportaciones iba a Estados Unidos. Hoy el 84% de nuestras exportaciones va a nuestro vecino del norte. Aumentó en 4%. Es decir, no solo no se diversificó, sino que se concentró aún más en Estados Unidos. Y entonces, pues los intereses son enormes, ustedes lo saben, ¿no? En Sonora lo que implica en términos migratorios, la frontera, etcétera, y es fundamental que haya una buena relación. Ojalá que la venida de Jill Biden ayude a eso. Lástima que al final se cancela la visita del secretario Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna, que iba a venir y que por el huracán Helen canceló, porque pues no hay realmente oficiales funcionarios del gobierno estadounidense, ¿no? Estará la primera dama, pero no hay funcionarios de alto nivel, y de Canadá pues tampoco, me parece que pudo haber sido de mejor nivel la delegación. En el caso de Europa, de la Unión Europea, pues muy flaca la caballada, no hay ningún jefe de Estado, ningún jefe de gobierno. Viene el expresidente de Alemania, en donde en Alemania la figura fuerte es el canciller, viene el expresidente de Alemania, sí, es el jefe de Estado, pero digamos, eso es lo que viene de la Unión Europea. Nadie de Asia, nadie de Medio Oriente, la inmensa mayoría de América Latina, 18 jefes de Estado. Realmente, sobre todo respecto a los intereses de México en el mundo, más que la cantidad, la calidad en la diversidad de la representación, y de que no haya nadie de pacífico, pues llama la atención, Luis, y me parece que es la herencia del primer sexenio de la 4T, del gobierno de López Obrador, pero Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de cambiar esto, ¿no? Estaremos muy al pendiente y, como siempre, consultarte. Te mando un fuerte abrazo, qué gusto escucharte, Brenda. Y estamos escuchando. Gracias a ti, querido Luis, por la invitación, siempre un gusto estar con usted. Igualmente, mi querida colega